Sin embargo, la parábola de hoy día se da en otro contexto, y esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte está en el libro de Mateo, capítulo 5 al 7, y está dirigido, o ¿quiénes son los que están escuchando? ¿Quién me dice? Así es, sus seguidores, ¿no? Entonces uno esperaría que esta parábola tenga mucha riqueza para gente que de alguna manera está hambrienta de aprender de cosas espirituales, ¿no? Y Jesús les da, en ese contexto, la parábola donde hablamos de la luz en el candelero. ¿Okay? Sin embargo, como dijimos bien, no podemos saltarnos, sino que siempre tenemos que ver el contexto. Y el primer contexto que vemos es que nos está hablando una parábola, aparece una parábola en medio de una gran predicación, que es el Sermón de la Montaña. Y el segundo contexto inmediato es que antes de la parábola de la luz en el candelero, ¿qué cosa? Jesús dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Eso está antes, justo antes. Entonces es importante que lo conversemos para poder entender y enfocar de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes son esos vosotros cuando Jesús se refiere en el Sermón del Monte? Los discípulos, ¿no es cierto? Los discípulos. Y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Si nosotros estuviéramos en un contexto actual, digamos, ¿no? Imaginémonos que entre dos muchachos, uno al otro le dice, tú estás salado. ¿Qué se entiende? ¿Ah? Es una frase común, ¿no es cierto? Pero en nuestro contexto, el decir, relacionarlo con la sal, implica ¿qué cosa? Mala suerte, lo que se llama mala suerte, ¿no? Que no te funcionan las cosas, ¿no? Por eso que no podemos entender la Biblia con el contexto actual, ¿no? Sino que tenemos que hacer para entender bien la Biblia. Trasladarnos al contexto original. A veces no es sencillo, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese esfuerzo? Porque a veces es bonito cuando uno está escuchando, pero no siempre hay la posibilidad de escuchar, ¿no es cierto? A veces estamos nosotros leyendo y de pronto nos encontramos con cosas así. Entonces, antes de nosotros lanzar la aplicación, ¿qué tenemos que hacer? Interpretarlo, ¿no es cierto? Interpretarlo correctamente. Y eso implica, ¿qué cosa? Tratarnos de meter al contexto. Para eso ayuda mucho tener libros de referencia, ¿no? De base inicial es tener una Biblia propia, ¿no? Porque a veces hay personas que no tienen Biblia propia, se piden prestada, ¿no? Primero tengan su propia Biblia, ¿no? Donde subrayos, todo eso, ¿no? Luego ayuda mucho el tener un diccionario bíblico. Entonces es importante. Ahora, como tenemos la tecnología, pues, quizás ya no se necesita tanto el libro físico, pero saber dónde buscar. ¿No? Usted puede entrar en internet y buscar buenos diccionarios, ¿no? No solo diccionarios, sino nos ayuda también concordancias, armonías, ¿no? Comentarios bíblicos. Hay mucho material, ¿no? Si usted no va tanto al tema tecnológico, puede comprarlo físicamente. Pero es importante que tenga material, porque ese material nos va a ayudar en esa interpretación. No quiere decir de que al usted comprar ese material se obliga a ser un maestro o un pastor, ¿no? Sino que le va a dar mucha luz, mucha guía. ¿Para qué? Para entender mejor. Entonces, si está dentro de sus posibilidades, tenga su Biblia, consígase su diccionario. Si usted es más tecnológico, busque en internet materiales y va a poder llenarse en bastante información, ¿no? ¿Para qué? No para que la cabeza se le hinche con tanta información, ¿no? Sino para que esos datos le ayuden en su interpretación, ¿no? Y le ayuden a entender qué quiso decir Jesús. Entonces, en ese tiempo, la sal cumplía una función importante. Bueno, más que una función, vamos a ir viendo, ¿no? Ahí está lo que Jesús dice, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal... Vamos a leer mejor primero, esta es otra versión. Vamos a leer en el texto bíblico, en Mateo capítulo 5, versículo 13. Léanlo, por favor, ustedes. ¿Ok? Cuando dice se desvaneciere, da la idea de qué. ¿Qué entendemos? En nuestra forma de hablar normal, si te dice se desvaneció, es como que desapareció, ¿no es cierto? Más o menos esa es la idea, ¿no?
Por eso que estoy poniendo otro texto, el mismo texto, pero en otra versión, y eso ayuda también. Cuando usted tenga otras versiones, a veces en la casa siempre por ahí hay una Biblia católica, ¿no? Una Biblia latinoamericana, una Biblia de Jerusalén, que son Biblias católicas, buenas traducciones también. Entonces, a veces uno dice, no, yo nada que ver con eso. No, agarre esa Biblia, guárdela. Porque cuando quiera estudiar algo, puede usted leer en su Biblia Reina Valera, que es la normal que utilizamos, o también puede buscar en la otra Biblia. Por ejemplo, esta es una Biblia católica, ¿no? Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Entonces ahí lee el mismo texto y va a notar palabras diferentes que van con la idea, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Acuérdese que la Biblia no fue escrito en español, fue escrito en 3 idiomas, ¿no es cierto? Y en el caso de este pasaje fue escrito en griego, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros no sabemos griego, ¿qué tenemos que recurrir? A las traducciones, que es lo que tenemos, ¿no? La Reina Valera del 60 es una traducción. Sin embargo, la traducción es el ejercicio, el esfuerzo de un equipo de hombres, estudiosos eruditos, para traducir del griego al español, ¿correcto? Sin embargo, ellos tienen que tomar decisiones porque muchas veces la palabra original tiene varios sentidos y ellos tienen que elegir uno para traducirlo al español. Pero luego, otro equipo más adelante hace el mismo análisis y encuentra que otra palabra es mejor, y por eso que es importante comparar varias versiones. Puede usted tenerlas físicamente o también en internet las puede conseguir, ¿no? Ojalá que nos conectemos con internet, les puedo enseñar cómo comparar versiones, ¿no? Y les va a enriquecer bastante. En este caso estamos viendo que, aquí como lo traducen, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿no? Aquí se entiende ya un poquito mejor en las cosas prácticas, ¿no? Porque en el otro dice se desvaneció, ¿no? Y acá ¿qué dice? Es insípido. ¿Y qué es algo insípido? No tiene sabor. Muy bien. ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que entender de la sal? ¿Qué es lo que Jesús quería comunicar en el momento que usa la sal como ejemplo? ¿Correcto? La pregunta es, ¿esto será una parábola? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Es una parábola o no? ¿Quién me dice? A ver, ¿usted, hermano? ¿Qué dice usted? Láncelo, lo que piensa. No es parábola, muy bien. ¿Alguien? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿No opina? Ya. Ok, muy bien. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación, como dijimos, ¿no es cierto? Es una comparación. ¿Qué quiere decir? De que coge algo cotidiano, algo práctico, real, que la gente entendía, y lo compara contra una realidad espiritual que nos quiere enseñar. Una comparación. Pero esto de aquí, esta parte específicamente, tiene otro nombre, que se llama, es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Que traslada algo físico y lo traslada hacia algo humano, en este caso puntual. La físico es la sal, y lo traslada a algo humano, que es una persona, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es un tema más de géneros literarios, pero lo importante que es, de que aquí está comparando, le está asignando a nosotros atributos que no somos, porque yo no soy la sal, ustedes no son la sal, literalmente, ¿no es cierto? Sino aquí lo hace en una aplicación metafórica, ¿correcto? Entonces, más adelante vamos a ver otra metáfora también, pero un poquito más adelante una parábola, y ahí vamos a ver la diferencia. Pero es importante darnos cuenta que esto no es una parábola propiamente, sino es una metáfora donde utiliza algo normal, cotidiano, y lo aplica a nosotros, a las personas. Entonces, en esa aplicación que quiere hacer, miren ustedes, ¿qué es la primera idea? A ver, ¿quién lo lee, por favor? ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Puedes leer? Dice, la sal se conectaba con la pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión. El cristiano debe guardarse sin manchas del mundo. Así es, ¿no? Entonces, la blancura que proyectaba la sal tenía una idea. Acuérdense que el pensamiento oriental es muy llevado a interpretar en base a lo que ve, a lo que toca, a lo que siente. Entonces, él miraba la sal y ¿qué veía? Una blancura, ¿no? Que le impresionaba. ¿Y lo relacionaba con qué? Con la pureza, ¿no es cierto? Es un atributo que está comunicando con la sal, ¿no?
Entonces cuando dice, nos aplica a nosotros, a nivel metafórico, ¿qué nos está invitando a hacer? Puros, ¿no es cierto? Y eso también lo dice en otras partes de la Biblia, y ahí pueden verlo, ¿no? Pero no solamente ese es el concepto que tiene la sal, vamos a ver acá. Dice que, a ver, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Puedes leerlo? A ver. Si ahora usted compra carne, compra pescado, ¿qué es lo que hace? ¿No? Es una práctica común, ¿no es cierto? Alguien más moderno dice, no, yo lo guardo en mi refrigerador, ¿no? ¿Okay? Pero es una costumbre muy arraigada, sobre todo en zonas más alejadas, donde salen los alimentos y mantiene, le dura, ¿no es cierto? ¿Okay? Le conserva. Entonces, ese concepto también estaba muy claro para los lectores originales, o los oyentes originales, ¿no? Entonces ellos sabían que la sal, ¿qué significaba? Su blancura daba la idea de puro. Y la función que cumplía era conservar, preservar, ¿no? Evitar que se corrompa. Ajá. Y nos está diciendo a nosotros, en forma metafórica, ustedes, ¿qué cosa? Son la sal. Entonces, ¿qué querrá decir ahí? El no debemos contaminarnos es en la primera parte, ¿no es cierto? Donde habla de la pureza, el concepto. Pero en este de acá, ¿qué está hablando? Acuérdense, ¿qué hacían ellos con la sal? Cuando tenían sus alimentos, ellos la carne, esas cosas, para evitar ¿qué cosa? Que se pudra, ¿no es cierto? Que se corrompa. Ya, entonces si Jesús nos aplica eso a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A ver, sí. Ese mantenernos en pureza es el primer concepto. Y está bien. Pero en el segundo concepto, ¿qué querrá? Ya, pero la sal no es que la sal se corrompe, porque yo puedo tener la sal durante años y no hay problema. Evita, ¿no es cierto? ¿Qué evita? Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy en mi trabajo y veo corrupción, que le están robando al jefe, ¿yo qué hago? Cierro los ojos calladito. ¿Qué hago? ¿Ah? Uy, yo soy la sal, y la sal evita ¿qué cosa? La corrupción. Si yo veo que están corrompiendo o malformando a jóvenes ahí en mi barrio, ¿no? Llevando al vicio, ¿yo qué hago? ¿Ah? Yo no puedo quedarme aislado o fuera de eso, porque mi tarea, ¿cuál es? Soy la sal y evito la corrupción, ¿no es cierto? Cumplo esa función. Eso es lo que entendía la gente cuando está escuchando, en ese tiempo, hace 2000 años, ¿no es cierto? Ellos le decían, vosotros sois la sal, entonces ellos decían, la sal, entonces si me está atribuyendo eso, quiero decir, en primer lugar, que es puro, y en segundo lugar, que evita la corrupción. Muy bien, ¿y habrá un tercer punto? ¿Qué dicen ustedes? Da sabor. ¿Qué tal? A ver, ¿quién lo lee, por favor? Llena de alegría de vivir, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les parece eso? Lástimamente, o lastimosamente, a veces se relaciona el cristiano como una persona, ¿qué cosa? Triste, aburrida, deprimida, ¿no? Y tienes que estar ahí en tu iglesia porque si no, no vas a poder vivir. Pero, ¿qué me dice de la sal? ¿La sal qué atributo tenía? ¿O tiene hasta ahora? Da sabor, ¿no es cierto? Disfruta de la vida, ¿no? Y contagia eso a la gente, ¿no? Donde pongan sal, la comida ¿qué hace? Se asusta, ¿no? Entonces la pregunta, póngase a pensar usted mismo y diga, yo en mi trabajo sazono, o más bien soy el limón, ahí ácido ahí, o solo lo pongo agrio la cosa, ¿no? O soy el que sazono.
Yo en mi familia, yo le hago disfrutar la vida, si soy padre de mis hijos, si soy hijo, le hago renegar a mis padres, o más bien yo soy la alegría de ellos, ¿no? Uno cuando entiende lo que Jesús quiere decir, o el contexto en el cual Jesús está hablando, se da cuenta de que Jesús no utiliza palabras en vano, ¿no? Él nos está asignando y nos está diciendo, ¿qué son? ¿Nosotros qué somos? ¿Vosotros sois? La sal. Y cuando ese auditorio estaba escuchando la sal, ellos entendían que la sal, sinónimo de pureza. La sal evitaba la corrupción y la sal daba sabor. Entonces yo tengo que comenzar a ver en mi vida y decir cómo estoy, ¿no? ¿Soy puro? ¿No? Y esa pregunta no es una pregunta menor, ¿no? Porque no es garantía el estar sentado en una iglesia durante muchos años, ¿no? Mucha gente viene a la iglesia los domingos porque ya se acostumbró, ya es religiosa, ¿no? Pero no es pura, ¿no? No es pura en lo personal, ¿no? En sus pensamientos, cuando está a solas, cuando está con su enamorada, cuando estás en el centro de trabajo, ¿no? Entonces uno tiene que ver, ¿no? Yo, como cristiano, individualmente, ¿soy puro? No lo que me diga mi vecino, mi costado, mi pastor, no, porque ellos ven una parte de nuestra vida, sino lo secreto lo ve Dios y usted, ¿no? Y ahí tiene que darse cuenta, ¿no? Jesús está hablando que vosotros somos la sal, ¿somos puros? Y dice que vosotros, al ser la sal, también evitamos la corrupción. ¿Qué quiere decir? Que donde estemos, tenemos que ir pro los valores de Cristo y no escapar del mundo, ¿no? Jesús no decía, ustedes se convierten y se van a un gran templo lejano en una isla, sino que decía, él le oraba al Padre y le decía, yo oro por ustedes, ¿por qué? Porque no te pido que los quites del mundo, sino que ellos van a estar en medio del mundo, en medio de los problemas, en medio de las crisis, cuando haya trabajo, cuando no haya trabajo, ¿no? Cuando haya problemas, cuando haya bonanza, cuando haya fenómeno del niño, ¿no? Cuando hay elecciones, ahí, ustedes están ahí, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser la sal, evitar la corrupción. ¿Y qué más? Y dar sabor. Entonces, cuando le preguntemos, esto es importante, háganse ese examen, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me acerco como un periodista y le pregunto a su vecino, ¿no? Le digo, el señor que vive al lado, ¿qué tal es? ¿Qué me diría mi vecino? ¿Ah? Este es un cascarrabias, ¿no es cierto? Y si es de una hermana, esta señora me tira la basura acá, ¿no? ¿Qué me diría el vecino, no? El vecino que no es creyente, pero que me conoce durante años, ¿no? O pone la música, yo he visto esto, ¿no? Alto volumen de la música cristiana y en otros momentos gritos, ¿no? ¿Eso es dar sabor a las cosas? ¿Disfrutar la vida cristiana? No, eso es, ¿qué cosa? Vivir doble vida, ¿no? Una vida en la iglesia, una vida en apariencia y otra vida real. Pero Jesús, ¿qué nos invita? Ustedes son la sal, ¿no? La sal en esos tres aspectos. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos avanzando entonces. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14. Ahí lo ven en el texto, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. ¿Qué dice? No se puede esconder. Muy bien. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿A quién le está diciendo eso? A sus discípulos. Lo anterior que leímos era una metáfora. Vosotros sois la sal de la iglesia Alianza Cristiana Misionera de Trujillo. ¿De dónde? De la tierra, muy bien. Y acá, ¿qué le dice? La segunda metáfora. Vosotros sois la luz de la iglesia Alianza Cristiana Misionera de Trujillo. No. ¿De qué? La visión de Jesús no es limitada. La visión de Jesús es amplia. ¿No es cierto? Ahora, tenemos que pesar un poquito esa frase. ¿Por qué? Porque Jesús, en un momento, se lo pone en Juan 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? ¿No? Jesús dice, yo soy la luz del mundo.
Y cuando Jesús dice eso, yo soy la luz del mundo, estoy seguro que todos sus discípulos y la gente que le seguía y que creía en él, asentía la cabeza y decía, sí, Señor, tú eres la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes esa sabiduría, tú tienes ese poder, tú eres el que hace los grandes milagros, ¿no? Tú eres la luz del mundo. Pero acá no dice eso. ¿Acá qué está diciendo? Vosotros sois la luz del mundo. Y de ahí la cosa cambia, ¿no? ¿No? Porque es común cuando uno está sentado aquí y de pronto alguien está explicando acá o predicando acá, como que lo idealiza la persona y dice, sí, ¿no? Todo lo bueno, ¿no? Pero cuando esa responsabilidad deja desde del principal y pasa a los que están sentados, ¡wow!, es otra cosa, ¿no? Y lo que hace Jesús ahí es, él en un momento él dice, yo soy la luz del mundo, pero ahora esa representación, esa función, esa tarea, esa misión, la está trasladando. ¿A quién? A sus discípulos. Y la cosa cambia, porque de pronto uno dice, wow, no, si Jesús mismo se asignaba luz del mundo, yo sí le creo. Pero ahora me está diciendo a mí, yo, un discípulo, que yo soy la luz del mundo. Eso sí no se lo creo mucho, ¿no? ¿Por qué? Vamos a tratar de ponernos en ese momento, ¿no? Esa tierra donde Jesús se recorría, que nosotros la conocemos como Palestina, ¿qué pasaba? No era libre, estaba dominada. ¿Por quién lo dominaba? Los romanos. Entonces, si había alguien que influía, que mandaba y que marcaba la pauta de en ese tiempo, ¿quiénes eran? Los romanos. Militarmente, los romanos tenían la fuerza para dominar el mundo de ese momento. Ellos eran, ¿no? Ellos construyen sus caminos, dominan el mundo, no había quien les haga frente. Y ya toda la tierra de Jesús estaba sujetada a ellos, a nivel de fuerza, a nivel de poder. Sin embargo, años atrás, antes de los romanos, hubo otro imperio. No sé si se acuerdan ustedes de ese imperio. ¿Quiénes eran? A ver. Les doy una pista. ¿Se acuerdan ustedes de Alejandro Magno? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Los filósofos grandes, Platón, Sócrates, el imperio griego, ¿no es cierto? Ellos eran, antes de los romanos, el imperio fuerte, dominante. Sin embargo, en ese momento ya el imperio griego ya no era tal imperio. Sin embargo, seguía teniendo una influencia, pero ya no a nivel de fuerza militar, porque ya no era tal, sino a nivel de ¿qué? De su cultura, de su conocimiento, de ese estilo que había creado o había establecido. Tanto así de que lo que se hablaba mundialmente no era el latín, porque los romanos hablaban latín, sino que era el griego. ¿Por qué? Porque el imperio griego, antes de los romanos, había arraigado tanto esa cultura que había puesto el griego por todos lados. Entonces, el griego en el tiempo de Jesús era como por decir ahora el inglés, por así decirlo, ¿no? Entonces usted va en cualquier parte del mundo y con el inglés se va a poder hacer entender. En ese tiempo usted conocía el griego y se podía hacer entender. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque cuando Jesús les dice a sus grupos de discípulos, vosotros sois la luz del mundo, ellos comienzan a pensar la grandeza del imperio romano. Tremendo. Quizás nunca habían ido a Roma, ¿no? De hecho, nunca habían ido a Roma. Pero tenían referencias de ello, ¿no? Antes de los romanos había la gran cultura, el gran conocimiento de los griegos. Ellos ni tenían la fortaleza de los romanos, ni tenían la cultura de los griegos. Y Jesús les está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Ellos se miran a sí mismos y ¿qué eran? Pescadores, cobradores de impuestos, ¿qué más? Celotes o revolucionarios, ¿no? Gente común, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta de lo que Jesús está hablando, o sea, de la gravedad de lo que está diciendo. Porque le está diciendo a un grupito de personas, sin una preparación específica, ¿no? Gente ordinaria, lo diríamos nosotros, le está diciendo, ustedes son la luz de Jerusalén, ¿no? De Nazaret, no. ¿De dónde? Del mundo. Y ellos, wow, ¿y Roma?
¿Y la cultura griega? ¿Y esos filósofos? ¿Y nuestros grandes rabinos? No, ustedes, le está diciendo, ustedes son la luz del mundo. ¿Calibramos lo que le está diciendo Jesús? ¿No? Es como para no creerlo, ¿no? O sea, si estuviésemos nosotros allí en ese momento, que nos dé esa responsabilidad, siendo tan sencillos, siendo tan incapaces, siendo tan limitados, pero Jesús no es un mentiroso. Jesús no es un político que pueda ofrecer cosas sin cumplir, sino Él dice algo porque realmente es, porque realmente va a cumplir. Entonces uno vuelve a leer el texto y le dice, Jesús está hablando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y comenzamos a entender, wow, qué responsabilidad, ¿no? Comenzamos a ver nuestras fuerzas y decimos, no tenemos, no nos alcanza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros, no? Pero Jesús no dudaba, no le pone, ustedes algún día serán la luz del mundo, ¿no? No le dice, sus hijos van a ser la luz del mundo. ¿Qué dice? Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, la persona tiene que sentirse abrumada realmente, ¿no? Ese sencillo pescador que escucha eso, se tiene que sentir realmente, wow, ¿qué me estás poniendo? ¿Qué carga tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en algún momento apresan a Pedro y a Juan? Le escuchan hablar y se dan cuenta, los mismos de los judíos, ¿no? Se dan cuenta de que su hablar era simple, ¿no? Estas son personas de vulgo, dicen, ¿no? Ellos eran así, eran personas, pescadores, ¿no? Y a ellos le está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces uno tiene que comenzar a golpearse la cabeza. ¿Qué está tratando de decir Jesús, no es cierto? Se ha equivocado, ¿no? Es que le falta gente, ¿no? Quizás si en ese momento hubiese estado Pablo, uno diría, no, sí, Pablo pues tiene la capacidad intelectual, tiene la preparación, estuvo con un gran rabino de maestro, conoce el mundo, entonces este sí puede ser la luz del mundo. Pero ahí no estaba Pablo. Estaban ellos, los sencillos discípulos. Y Jesús no está mintiendo. Entonces, tenemos que entender de que si Jesús no les está engañando, Jesús les está dando una misión que no depende de lo que ellos puedan hacer por su capacidad intelectual, por su fuerza o por su riqueza, ¿no es cierto? No depende de eso. Sino depende de qué. ¿De qué creen? ¿De creer? Sí, de hecho hay creer. Pero tenemos que entender de que ese creer va a tener que participar de unas características que la vamos a ir conociendo poquito a poquito. La primera que vamos a ver, dice aquí, una ciudad asentada sobre un monte, ¿quién lo completa? No se puede esconder. Vamos a ver en otra versión, a ver quién lo lee por favor. A ver. Se entiende mejor, ¿no? Esta es otra traducción, ¿no? A veces busquemos otro y no vamos entendiendo. ¿Qué tal? No es una foto de Jerusalén de ese tiempo, por si acaso, es una foto que está por ahí, ¿no? Pero para darnos la idea, ¿no? Una ciudad normalmente amurallada se ponía en la altura para mayor seguridad, ¿correcto? Más o menos la figura. Entonces la pregunta es, cuando Jesús les habla, ¿no?, de la figura de que una ciudad está en un monte, ellos pueden entender, relacionar con Jerusalén, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad que estaba en lo alto. Cuando ustedes leen en la Biblia, hablan de que Jesús subió a Jerusalén, dicen, ¿no? ¿Y por qué se subió? Porque literalmente estaba subiendo, o sea, estaba en la parte alta, se estaba caminando y subía a la montaña, ¿no? Se dirigía hacia arriba. Entonces cuando salía de ahí, estaba bajando. Entonces en ese caminar, imagínense que nosotros estamos subiendo a Jerusalén, ¿qué está pasando? Lo estamos viendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? A lo lejos, pero lo estamos viendo. Nos acercamos y lo seguimos viendo, ¿no? La pregunta es, ¿se puede esconder eso? Es obvio, ¿no? No se puede esconder. Mira el texto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿correcto? Y cuando uno tiene la gráfica de que Jerusalén está en un monte y que los judíos iban 3 veces al año obligatoriamente para cumplir sus fiestas religiosas, ellos miraban a Jerusalén de lejos, ¿no? Y iban subiendo. Entonces ellos sabían de lo que estaban hablando, ¿no? ¿Y por qué le dirá eso a Jesús?
porque es algo obvio, ¿no? Uno dice, bueno, sí, si están en la montaña y está arriba de una ciudad, es obvio que no se puede dejar de ver, ¿no? Pero Jesús no utiliza las palabras en vano, no es que usa palabras para llenar, por eso no sabía qué decir. Dice aquí, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué es lo que está acusando a Jesús ahí? Hay una palabrita ahí. Esconder, ¿no es cierto? Esconder. ¿Qué es esconder? Ocultar, ¿no es cierto? Tapar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué querrá decir eso con nosotros como cristianos? A ver. Ya. Ajá. Entonces las personas comienzan a entender, decir, entonces si Jesús está hablando de que esto no se debe ocultar, no se debe esconder, porque es algo tan grande, tan majestuoso, quiere decir que nosotros podríamos cometer ese error, y por eso nos pone el ejemplo, de esconder, de ocultar. ¿Sucede o no sucede actualmente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pasa eso? ¿Sí? Durante muchos años yo he enseñado el curso de prebautismo, ¿no? Los cursos que se dan, ¿no? Y siempre me he encontrado con personas que me decían, ¿no?, que cuando llega la fecha de bautismo, venían solos, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque nadie en su casa sabía que se iba a bautizar, ¿no? No sé, a veces pasa eso, ¿no? O sea, viene Cristo a la vida, pero de alguna manera todo queda en secreto, ¿no? No lo comparten, ¿no? En su casa nadie sabe, menos en su centro de estudio, menos en su trabajo, ¿no? La pregunta es, lo que Jesús nos está mostrando como ejemplo es para evitar el ocultar, el esconder. Y entonces uno comienza a examinar en su vida y comienza a decir, ¿no? ¿Cómo estoy yo, no? O sea, ¿estoy mostrando o estoy ocultando? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pasa. A veces, al comienzo uno tiene temor, ¿no es cierto? Sí. Así es. Al comienzo cometemos muchos errores, ¿no? Pero es como una etapa de crecimiento, ¿no es cierto? Y uno va creciendo, ¿no? De niño, adolescente, joven, adulto. El problema es que a lo largo de los años algunos se quedan como eternos niños, ¿no? O eternos adolescentes, ¿no? Y no maduran. Entonces, esos errores de no hablar del Evangelio, de callarlo, de que en mi familia no saben que yo soy creyente, en mi trabajo no saben que soy creyente, es parte de ese error, ¿no? De tratar de ocultar algo evidente, ¿no? Y a veces somos expertos en ocultar, ¿no? Entonces, si en este momento usted recuerda de que hay un entorno de su vida, un aspecto de su vida en el cual usted no ha dado testimonio, no ha mostrado realmente que es cristiano, pues es el momento de tomar una decisión, ¿no es cierto? Y decir, pues, me falta hablar acá, ¿no? Me falta dar mi testimonio, ¿no? Me falta mostrar que soy cristiano, ¿no? No es sencillo, hay muchos aspectos hostiles en la sociedad, ¿no? Ante el Evangelio. Pero es lo que nos enseña, ¿no? Y tenemos que ser consecuentes de eso. Sigue en la enseñanza, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Ok? Entonces, durante muchos años, para mí fue un misterio que era un almud. No sé si para ustedes también. Almud. Eso está en la Biblia, por supuesto. A ver, ahí está, ¿saben? ¿Cómo es? ¿Dónde está el micrófono? Muy bien. Por acá nos va dando una idea de lo que conoce. A ver, coméntanos, por favor. Dile fuerte para que todos te escuchen. Viene a ser ahora que lo llamamos la ropa, por ejemplo. Ya, ahí te van a ayudar. Almud. Almud. No hay cosa. Bueno, acá va. Almud. Aquí lo vamos a... Ya. Ahí. Almud. Una medida. Es una medida de peso. Muy bien. Que se mide, por ejemplo, grano a un cereal, ¿no? Muy bien. No lo vamos a poner debajo de eso, ¿no? Para que no alumbre, sino que para que al contrario lo apague la luz. Ok, es una medida, estamos ahí. Aquí vean en otra versión. Vean, ¿y quién lo lee, por favor? Comparte el micro a cualquiera, para que lea.
Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero de manera que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Se dan cuenta que otra versión nos ayuda a entender más? ¿No? Porque, por ejemplo, decía, no se enciende una luz. Entonces, a veces una persona que comienza a leer el texto piensa una luz, voy a prender el interruptor, ¿no? Ya está. Pero cuando te dice tampoco se enciende una lámpara de aceite, ya te ubica, ¿no? No es un interruptor, es una lámpara de aceite, más o menos. Y se tapa con una vasija. Entonces ya no utiliza la palabra almud, sino utiliza la palabra vasija. Ya nos va ayudando una luz de lo que es, ¿no? Entonces vamos a ayudarnos con esas referencias. Muy bien, entonces para entender bien esto tenemos que conocer cómo eran las casas antiguamente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque las casas actuales son muy diferentes a lo que practicaban, vivían y convivían las personas en el tiempo de Jesús, ¿no? ¿Qué se observa en primer lugar? Se observa que es algo muy notorio, a diferencia de las casas modernas, que hay mucha ventana, ¿no? Mucha luz, si se dan cuenta, ¿no? Las construcciones modernas permiten que entre mucha luz por todos lados, ¿no? En cambio ahí, ¿qué se observa? Las ventanas son pequeñas, ¿no? Máximo había 2 ventanas en cada casa, ¿correcto? Ahora imagínense ustedes, una casa pequeña en sí, con ventanas pequeñas, ¿correcto? Sin luz eléctrica. ¿Cómo sería por dentro? Oscuro, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto sí se entiende la moneda perdida, que es una parábola, ¿no es cierto? Y uno dice, pero ¿cómo se le puede perder una moneda en la casa, no? ¿Por qué hace tanto? ¿Por qué? Porque la casa era oscura, tenía pocas ventanas, el piso no era cerámica, ¿no? Y le ponían encima pieles, ¿no? Le ponían algunas pajas, entonces era tremendo buscar allí, ¿no? Una pequeña monedita, ¿no? Entonces nos vamos a entender. Ahora vamos a acercarnos un poquito más a esta casa, a ver, de otra forma, un corte, ¿no? Todo esto es una recreación, no es nada exacto, ¿no? Simplemente una recreación. Entonces nos damos cuenta de que por dentro tampoco había tanta comodidad, ¿no? Era más como un refugio para descansar, ¿no? Y tener algunas cosas allí. Y en ese contexto es cuando Jesús dice, habla de la luz, pero la luz no es el interruptor, sino la luz ¿qué es? Así es, una lamparita, para entenderlo en nuestro lenguaje sencillo. Entonces nos vamos entendiendo que en ese contexto va a hablar del candelero. Les presento el candelero. ¿Qué tal? Ese candelero, ¿con qué funciona? Con aceite, ¿no es cierto? Y tiene su mecherito, ¿no? Y va consumiendo el aceite. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Ajá. Las 10 tenían su lamparita con su aceite colocado. Pero 5 solo tenían el repuesto, el adicional, una vasija, un odre chiquito aparte, ¿no es cierto? Y las otras no tenían. Entonces cuando se prolonga el tiempo, ese aceite que está ahí se consume. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que sacar su repuesto y cargarlo. 5 sí tenían para reponer y 5 no tenían. Y ahí es el problema, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ahí nos vamos entendiendo cómo era el candelero de ese tiempo. Y el almud, ¿qué era un almud? ¿No? ¿Ah? Es una medida realmente, ¿no? Pero en ese tiempo lo utilizaban de 2 maneras, ¿no? Una es para medir granos, cosas que quieren, y otra era, miren ustedes, que volteaban el almud y ¿qué hacían? Y utilizaban la luz para ponerla sobre el almud, ¿no? Cuando querían. La gente más acomodada tenía como especie de candeleros, ¿no? O candelabros grandes, por así decirlo, ¿no? Y podía ponerlo superiormente la luz. Pero la gente sencilla no tenía, la gente pobre no tenía, entonces lo que tenían era un almud, porque normalmente tenían que recibir medidas, ¿no? Entonces esto lo volteaban y lo ponían sobre el almud, el candelero, la lamparita, ¿correcto? Pero Jesús usa esa figura, pero de otra manera. ¿Qué dice? Nadie lo pone debajo del almud, ¿se dan cuenta? Entonces imagínense ustedes, tienen su lamparita y tienen su almud. Lo que Jesús dice es que estamos agarrando ese almud y lo estamos tapando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando uno agarra el almud y lo pone sobre la lamparita? ¿Qué va a pasar? Se va a apagar, ¿no es cierto? Y muchos hacían eso en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando querían apagar su almud tenían que salir, querían apagar su candelero, tenían que salir, ponían el candelero en el piso y el almud lo volteaban y se apagaba la lamparita, ¿no? Normalmente no se apaga la luz en una casa judía, normalmente no. ¿Por qué? Porque como les decía, las casas judías eran
antiguas, pequeñas y rústicas, y necesitaban la luz. Entonces allá dormían con la luz, ¿no? Era común tener la luz. No era una gran luz tampoco, era una lamparita, ¿no? Pero la tenían. Uno no valora tanto el tema de la luz ahora, porque, bueno, nosotros salimos y hay luz eléctrica, los autos iluminan, ¿no? O sea, tenemos los carteles, por todos lados hay luz, o sea, no necesitamos tan urgencia de desesperar la luz. Pero acuérdense que tenemos que trasladarnos a ese tiempo. En ese tiempo las personas, los caminantes, siempre ellos trataban de viajar de día, pero era inevitable en algunos tramos viajar de noche. ¿Y había alumbrado eléctrico afuera? No. Luna llena, pero no siempre había luna llena. Entonces, ¿cuál era el deseo del caminante, de los viajeros, la gran cantidad de gente? Era ver una luz, ¿no? Entonces, miren, esto es importante, ¿no? El concepto de luz para el judío está muy arraigado con el concepto de vida, porque el caminante, cuando ve a lo lejos una luz, ¿qué sabe? Que ahí hay vida, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces Jesús juega con ese concepto porque Él está diciendo, está mostrando el tema de la luz, y nosotros para entender la luz tenemos que entender la importancia de la luz. ¿Por qué creen que cuando... a ver, hay otra parábola, un paréntesis para reforzar este concepto, ¿no? Esta parábola se llama el vestido de bodas, no sé si se acuerdan, ¿no? Un rey hace una boda para su hijo majestuosa, los invitados no aceptan, luego él abre la invitación para que de la calle traigan a todos, y uno de estas personas no acepta cambiarse de ropa. Entonces el rey lo encuentra, ¿y qué hace? ¿Por qué estás con esta ropa, no? Ropa de trabajo, ¿no? Te hubieras cambiado porque acá te doy vestido. Y dice, agárrenlo, échenlo fuera a las tinieblas, ¿no? A las tinieblas. ¿Por qué? Porque el concepto judío tenían miedo a la oscuridad. O sea, eso era, o sea, salir a las tinieblas, porque la calle era oscura, ser arrojado era estar en la perdición. Por eso que ellos, cuando hablan de las tinieblas, están hablando de algo que para ellos era de temer, ¿no? Ellos buscaban la luz, valoraban la luz. Entonces un caminante miraba la luz a lo lejos y decía, ahí hay vida. Y eso era importante para él, ¿no? Entonces Jesús, acuérdense todas esas ideas, comienza a decir, nadie enciende un candelero o una luz y la pone debajo del almud. Sino, ¿qué cosa? Vamos al texto. Sino, lo pone en alto, ¿no? Para que alumbre. ¿A quiénes? A todos los que están en la casa. ¿Okay? Entonces, ¿qué querrá decir con esto Jesús? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde está el micro? A ver, un voluntario? Hasta aquí, ¿qué he entendido? A ver, quizá yo he hablado mucho y ya se nos perdieron. A ver, a uno de tus jóvenes, ¿a quién llamamos? Está buscando su oveja. ¿Qué quieren hablar? A ver. No, está bien, una de sus jóvenes, le dije y está. Es la hermana más joven, ¿no? Está bien, adelante, hermana. Cuéntenos hasta aquí, ¿qué nos ha entendido? Tanto del mood, de tantas cosas de que hemos hablado. Bueno, antiguamente habían otras medidas que no las usamos ahora. Ok. Referente a la luz también es diferente. Antes utilizaban candeleros y ahora la luz eléctrica. Atrás quieren comunicar. Le va a reforzar, hermana, atrás. Ahí hay un voluntario. Bueno, lo que puedo entender o la enseñanza es que nosotros como creyentes, al tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas, que se vea reflejado por los demás, por las personas quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Donde uno se desenvuelva, ya sea en los estudios, en el trabajo, en la familia, y de que puedan ver eso en nosotros, ¿no? Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que poco ellos también vayan sintiendo o viendo ellos, ¿no? Para que puedan tener un encuentro con Cristo, ¿no? Gracias. Okay. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Ahí, atrás.
Por favor, vayan escribiendo esas ideas. Muy buenas noches. No lo dejen pasar. Lo que he podido entender de esta enseñanza es que nosotros como creyente, como el hermano decía, Dios nos ha llamado para hacer luz ante la oscuridad que representaría la sociedad o representaría a las personas que no son creyentes. Ahora, nosotros no podemos estar debajo, o Dios no nos ha llamado para estar debajo, para no ser luz ante la sociedad. Eso es lo que he podido entender. Okay. Si los rabinos antiguos decían que Jerusalén era la luz de los gentiles, ¿correcto? Así decían. Jesús le dice, no, Jerusalén no es la luz, sino ¿quiénes son la luz? Ustedes. Pero ustedes, así como Jerusalén se muestra majestuosa a lo lejos, ustedes también tienen que mostrarse, ¿no? Y así como ustedes cuando llegan a su casa, no prenden su mecherito para meterlo bajo la caja, sino que lo ponen en un lugar que ilumine para todos, ¿qué están diciendo? Ustedes son los mecheritos, nosotros somos los mecheritos, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Escondernos dentro de el almud? ¿Qué es el almud ahorita? ¿Qué podría ser? Da la idea de el almud es como que cubre, ¿no es cierto?, el mecherito. ¿Qué podría ser el almud en este momento? Un ejemplo. Puede ser una máscara, el aparentar otra cosa. Muy bien. A ver. No sé si se han dado cuenta, pero hay un fenómeno que pasa. Cuando uno pasa los años y es creyente de ya de varios años, comienza a perder mucho contacto con la gente de afuera, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Los que tienen ya años en la vida cristiana, ¿no? Comienzan a ganar nuevos amigos, y eso es bueno, ¿no? Dentro de la iglesia tienen muchos amigos, conocen, se interrelacionan, van a las células, a los retiros, es una nueva familia, y eso está bien. El problema es que hay como una migración, ¿no es cierto? Y esta persona, sus contactos naturales, que son el vecindario, ¿no?, el centro de trabajo, el centro de estudios si es joven, ¿correcto?, donde tiene allí contacto con gente que no tiene nada que ver con la iglesia, a veces uno automáticamente, ¿qué va haciendo? Cortando, ¿no? Y va entrando a la comunidad de la iglesia, que es bueno, ¿no? Pero de pronto el pastor dice, vamos a hacer un evento evangelístico, traigan a sus invitados. ¿Y qué sucede? No tenemos invitados, ¿no? Porque cortamos la relación con él, ¿no? Esa luz que debe iluminar a todos, ¿dónde está? Abajo del almud, ¿no es cierto? Y algunos hacen que su departamento, sus células, su área, su función, su iglesia, se convierten en ese almud y se meten dentro. Y iluminan solo adentro. Pero Jesús tiene otro plan. ¿Cuál es el plan de Jesús? Que ilumine a todos los que están en casa. Dime. El micro, por favor. Sí. Sí, habla un poquito, ya. Cuéntanos del comienzo. Buenas noches. Justo lo que usted comentaba, me está pasando prácticamente lo mismo. Yo estoy yendo a la iglesia recién 3 meses, por invitación de mi tía. Me encanta venir acá, es lo mejor que he hecho. Pero tengo un problema con mi familia porque dicen casi no te vemos. Mis amigos piensan que estoy en otro país. Pero yo vengo acá porque me gusta y porque he encontrado buenas personas, personas con valores, buenos amigos. Yo sé que, bueno, recién estoy yendo y yo sé que poco a poco voy descubriendo más cosas. Qué bueno, qué bueno. Bien, lo que te digo, ¿tu nombre es? Víctor. Lo que te digo, Víctor, hay que hacer el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús lo acusaban de que se reunía ¿con quién? ¿Qué haces comiendo con esos pecadores, no es cierto? Pero acuérdense, Jesús no comía con esos pecadores para aprender sus cosas malas, sino ¿para qué? Él hablaba de tal forma, vamos a poner un caso, ¿no? Junta a un publicano, lo invita a comer, ¿no? Saqueos, no lo voy a hablar, pues se la conocen, ¿no? Y no se sabe qué conversan en esa comida, pero el desenlace sí se sabe. ¿Y cuál es el desenlace? Saqueo se para y dice, ¿qué dice? Hoy día, la mitad de mis bienes a los pobres. Y había muchos pobres en ese tiempo, ¿no? Y la otra mitad, ¿por qué se la quedaba? Porque tengo que reintegrar a todos los que le
los que le robaron. Entonces, ¿por qué Jesús iba a la casa de Zaqueo o a cualquier otra invitación? Porque él no se aislaba del mundo, ¿correcto? Él no cortaba esas relaciones, pero él estaba con ellos no para reírse de sus chistes colorados, sino ¿para qué? Para hablarle el evangelio, y ese evangelio, en el caso de Zaqueo, lo confrontó de tal manera que él dice, tengo que cambiar, tengo que tomar mi decisión y en este momento cambio, ¿no? No siempre funcionaba. En la casa de Simón entró, ¿se acuerdan de lo que hablamos ayer? Entra la mujer, la pecadora, y no dice la Biblia que Simón se haya cambiado, arrepentido, ¿no? Pero Jesús siempre comparte su mensaje. Entonces, es un ejemplo a seguir, ¿no? Esa es la luz que tenemos que dar. ¿Okay? Muy bien, seguimos, por favor. Vamos al texto, capítulo 5, versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? A ver. Ok, eso es lo que dice la Reina Valera. Vamos a ver qué dice otra Biblia. A ver, léanlo, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Okay? Entonces Jesús está hablando de que vamos a hacer, ¿qué cosa? Luz, pero esa luz, para traducirla en forma más sencilla, acuérdense que esa luz es un ejemplo metafórico, ¿no es cierto? Tengo que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo practico? Acá, ¿qué dice? Buenas obras. Ok. Esto quisiera hacer un alto aquí, ¿no? Porque Jesús no dice, ustedes van a hacer la luz con su buena predicación. Pudo haberlo dicho, ¿no? Ustedes van a hacer la luz del mundo con su buena enseñanza, ¿no? Él dice, ustedes van a hacer la luz del mundo, ¿cómo? Sus buenas obras, acciones, cosas prácticas, ¿correcto? ¿Para qué? Dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. Acá hay cositas interesantes que tenemos que descubrir y aclarar, ¿no? Entonces, Jesús nos está poniendo expuestos, ¿no? Normalmente el rabino era el que hablaba, el que decía, el que enseñaba, y todos sus discípulos iban alrededor, ¿no? Aprendiendo, mirando y ayudando. Ahora Jesús dice, no, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Entonces la responsabilidad pasa para acá, ¿no? Y ustedes van a hacer esa luz, y esa luz no va a estar escondida, sino tiene que estar expuesta. ¿Y cómo lo van a ver la gente? No lo va a ver con una clase teológica, sino ¿cómo lo va a ver? Con unas acciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí nos lleva a reflexionar y a pensar, es decir, cómo estamos relacionándonos con el mundo, con la tierra, con la gente del alrededor, porque a veces, muchas veces, yo lo he visto en mi propia experiencia, que la actitud es, como yo sé, yo te enseño, tú vas a aprender de mí. Pero aquí no me habla eso, aquí me da otra cosa. ¿Qué me dice? Que yo tengo que hacer buenas obras, buenas acciones. Y cuando vean esas buenas obras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el texto? Van a glorificar a Dios. Interesante, ¿no? Tenemos mucho para aprender ahí. Vamos a ver. A ver, por favor, ¿alguien lo lea? Ahí quiero ver. La gente tiene que ver nuestras buenas obras. En griego hay dos palabras para bueno. Hay la palabra agatos, que simplemente define la calidad de una cosa como buena. Y hay la palabra kalos, que quiere decir que una cosa es no solo buena, sino también hermosa y atractiva. La palabra que se usa aquí es kalos. Ok. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? ¿Quién me dice un ejemplo de una buena obra que sea agatos y otra que sea kalos? A ver, un ejemplo. ¿Sí? A ver, voluntario. No hay problema de equivocarse porque acá no hay examen, no hay nada. Acuérdense que yo termino hoy día y ya no los veo.
Así que pueden decir nomás. A ver, ¿quién se anima? Una buena obra. Pensemos en algo cotidiano, en la casa, ¿correcto? Algo sencillo, ¿no? El joven, el adolescente, sabe que su responsabilidad es arreglar su cuarto y lavar los platos, ¿no es cierto? Lo hace, pero lo hace a regañadientas, molestando, refunfuñando. ¿Hizo la buena obra? No, lo hizo porque lavó y cumplió, pero simplemente lo hizo nada más. Pero si yo quisiera hacerlo de la forma Kalós, ¿cómo sería? Lo hago bien, ¿no es cierto? Con gusto, ¿no? Porque sé que estoy ayudando, en este caso a mi mamá, para que no tenga tanta carga de trabajo. Ya, otro ejemplo, este es un pequeño ejemplo, a ver, que se animen ustedes. A ver. ¿A quién? Tú elige mejor, porque si no, no va a salir. Tú elige, así. Aquí ponemos. ¿Quién baje la cabeza pues, cuando lo miro? A ver, ahí el hermano. Ya. Un trabajador, por ejemplo, de una empresa que trabaja porque le pagan. ¿Ya? Ok. Hace las cosas, ¿no? Pero en cambio otro trabajador hace que la empresa surja y con gusto y con alegría hace que sus demás compañeros también vean en él que está trabajando en bien de la empresa. Sí, sí. Hay personas que dicen 5 en punto, no, que hay 5 punto, 10 para las 5, y están lavándose las manos, guardando todo, ¿no? Y 5 puntos, ¿no? Y hay, si le piden que se quede un poquito más, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? No, yo estoy cumpliendo, ¿no? Yo estoy cumpliendo, ¿no? Pero esas buenas obras que podemos hacer pueden ser de otra forma, ¿no? Donde yo pueda poner la iniciativa, el ejemplo, la creatividad que Dios me ha dado a disposición del trabajo que yo tengo, ¿no? Porque es una bendición tener un trabajo, ¿no? Hay cantidad de personas que conozco y ustedes conocen que están sin trabajo, ¿no? Entonces valoremos lo que tenemos, ¿no? Y hagámoslo bien, ¿no? Pero no bien al exacto, al cumplir, sino bien al más, ¿no? Que nosotros transmitamos realmente que estamos disfrutando lo que hacemos. Pero otro ejemplo, a ver, ¿quién me dice? No de corazón. Muy bien, muy no bien. De corazón, sí, ¿no? Sí, sí. Pero como dice acá la palabra Kalós, es cuando uno le da con gusto, Así con es. verdadera Así es. ayuda, ese deseo de ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Es decir, que la persona hace algo, pero lo hace con convicción, ¿no? Yo te quiero ayudar de verdad, ¿no? No porque te me arrodillas a pedir, no, ponte de pie, eres igual que yo, ¿no? Estás quizás pasando un mal momento, yo te ayudo, ¿no? Con amor, con cariño, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de las buenas obras, en el sentido que nos enseña ese pasaje, ¿correcto? No por el que cumple solamente, no el que lo hace ya a regañadientas, ¿no? Sino el que lo hace con gusto, ¿no? Y cambia la cosa, ¿no? Entonces, lo que Jesús está diciendo es que nosotros somos la luz y vamos a ser vistos por los hombres, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, ¿no es cierto? Pero lo hacemos de una manera buena, ¿no? Ok. ¿Se está entendiendo eso, no? Vamos por acá. Segundo punto, a ver quién lo lee. A ver. ¿Un voluntario? Ahí, adelante. Fuerte, léelo. Nuestras buenas obras deben atraer la atención, no a nosotros, sino a Dios. El cristiano no piensa nunca en lo que él ha hecho, sino en lo que Dios le ha capacitado para hacer. Se equivocan las personas que están pensando en las alabanzas, las gracias y el prestigio que obtendrán por lo que han hecho. Ajá, vamos a ver el texto nuevamente para pasarlo, dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, acuérdense, siempre es delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no hechas de cualquier manera, sino hechas bien. ¿Y para qué? Y glorifiquen a ti porque eres tan buen cristiano. No. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que yo haga, lo hago bien, lo hago excelente, para que me digan, ¿eres buen hombre? ¿No? Para que me digan, ¿qué cosa? Para que digan, ¿qué pasó en ti, no?
¿por qué eres así? Y entiendan de que lo que ha pasado en mí es un cambio que Dios ha hecho, ¿no? Y le doy la gloria a Dios. No es para mí, ¿no? No nos ganemos esa gloria mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mérito nuestro, es lo que Jesús hace en nosotros. Esto es importante saber, ¿no? Nos equivocamos cuando hacemos cosas por el aplauso, ¿no? Porque nos dé la palmadita en el hombro, ¿no? Y esto pasa bastante en las iglesias, ¿no? De pronto alguien llega a la iglesia y el pastor, el líder, lo invita a servir, a participar, ¿no? Y uno está con esfuerzo allí, ¿no? Y le da una responsabilidad, ¿no? Y después le da otra responsabilidad, ¿no? Y la persona está cansada, no tiene tiempo, ya tiene problemas en casa porque está viniendo mucho, pero como el líder le estaba alentando, le estaba aplaudiendo, le está dando la palmadita en el hombro, ¿qué hace? Sigue, ¿no? Ese es un error, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas, nos cansamos terriblemente, malogramos relaciones en la familia por esa palmadita en el hombro que recibimos en la iglesia. No es que esté mal servir en la iglesia, el problema es cuando hacemos el servicio motivados por el aplauso, por el reconocimiento. Y eso sucede bastante. Como en la casa no nos dan reconocimiento, como en el trabajo no nos dan reconocimiento, llegamos a un ambiente como la iglesia, donde las cosas que hacemos sí nos reconocen, ¿no? Entonces seguimos esforzándonos, pero perdemos de vista, nos desenfocamos y creemos de que esa palmadita del hombre, ese aplauso, ese reconocimiento que me da el líder, es mi alimento. Y lo único que va a hacer es desgastarnos a través de los años, ¿no? Yo tengo que servir a Dios no porque me aplaudan, sino ¿por qué? Porque lo hago por convicción de Dios, ¿no es cierto? Y eso, cualquier reconocimiento es para Dios, no para mí. No me debo alimentar de aplausos, no me debo alimentar de reconocimientos, ¿no? Tengo que hacerlo con convicción de Dios.